Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. El fenómeno de los humanoides, siempre tan difícil de entender, tan fascinante y con un elemento absurdo que desde luego es protagonista en multitud de casos. Hoy vamos a viajar hacia la Francia de 1967, en donde tenemos un caso que es uno de mis preferidos por el relato de los protagonistas, un relato inocente, basado en una vivencia desde luego fantástica, realmente estupenda de vivir y que en este caso no tuvo unas consecuencias muy negativas para los protagonistas. Así que si les parece bien, vámonos hasta las 10:30 de la mañana del día 29 de agosto de 1967. Algo insólito, increíble les estaba esperando a dos pequeños pastorcillos de una localidad llamada Cusack, una localidad que está en la meseta del macizo central francés. Bueno, ni por su edad, ni por su formación, ni por sus conocimientos, los niños pudieron saber detalles que luego contaron de su experiencia y que solamente suelen ser conocidos por parte de investigadores. Así que, bueno, pues vámonos a este pueblecito de Cusack, muy pequeño, de 282 habitantes, y aquí tenemos a François Delpech, de 13 años, y a Tin Magui, su hermana, de 9 años. Aquí van los dos pastorcillos con su perrito Medor y están en su finca y bueno, pues están controlando a unas vacas que tienen, pues para que no salgan de lo que viene siendo pues la extensión de su terreno y para que sigan comiendo y sigan pastando con normalidad. Y entonces, pues estamos a una temperatura de unos 10-12 grados, es agosto, pero bueno, es prontito por la mañana, y entonces los niños observan cómo las vacas tienen intención de flanquear una pequeña cerca de piedras. Parecía que estaban huyendo de algo. Y entonces el niño François se levanta y empieza a ver el tema y dice, bueno, pero ¿esto qué es? Y entonces empiezan a ir hacia ellas. De repente observan cómo al otro lado de la carretera distinguen lo que parecen ser 4 niños. Están al lado de un seto y a unos 40 metros de distancia. Y entonces le coge François a Tim Magui y dice, vamos para allá. Entonces van los chavales bastante deprisa porque, bueno, de alguna manera había peligro de que se saliesen las vacas y entonces se encuentran ante unos seres totalmente vestidos de negro y con la piel oscura. Claro, es algo realmente increíble porque se piensan que son niños oscuros y de hecho observan cómo detrás hay una esfera brillantísima, bueno, tanto que hacía daño a la vista. Bueno, los niños se quedan observándolo y diciendo, mira, fíjate. Y la niña diciendo, son niños oscuros. Y bueno, el niño diciendo, ¿qué hacemos? ¿Les llamamos para que vengan a jugar? En verdad es una experiencia muy inocente, pero la naturaleza de esos seres era totalmente desconocida, porque resulta que uno de esos pequeños seres se agacha, parece examinar algo del suelo y mientras tanto hay otro que está sosteniendo como una especie de espejo que reflejaba el sol y que empieza además a iluminar a los otros seres que había a su alrededor, ¿no? Entonces hay un momento en el que François, realmente ajeno a cualquier tipo de peligro, les llega a decir a esos seres, venís a jugar con nosotros, y entonces parece que los seres ya se dan cuenta de que están los niños allí y entonces empiezan a reaccionar, empiezan como a reagruparse y entonces los niños les ven perfectamente. Miden de 1 metro a 1,20 m de estatura, aunque no todos parecen tener la misma talla. Hay dos que parecen más bajitos y luego hay otro que parece más alto, el que lleva el espejo. Bueno, los niños no pueden precisar si tienen un traje de color negro o son totalmente negros y no llevan ningún tipo de traje, pero llegan a identificar que pudiera ser como una especie
de traje como el que se utiliza en el submarinismo, ¿no? Bueno, hay un momento en el que ellos observan perfectamente las facciones de la cara y observan que el cráneo es muy puntiagudo, bueno, la cabeza es bastante proporcionada con respecto al cuerpo, pero también tienen un mentón afilado. Y es que la descripción es muy curiosa porque tiene un cráneo puntiagudo hacia arriba y lo que viene siendo el mentón pues muy grande, ¿no? Luego, parece que la nariz también es puntiaguda y es Anne-Marie la que realmente ve todos estos detalles y se fija mucho mejor, porque su hermano François lleva gafas, tiene vista delicada y hay algunos detalles que no puede verlos perfectamente. Lo que sí que ve es que hay un momento en el que la esfera empieza a emitir mucha luz, demasiada luz, y de hecho François se queda un poco deslumbrado ante lo que está ocurriendo, y de repente los cuatro seres pues protagonizan uno de los eventos más increíbles de la historia de la ufología, porque de repente comienzan a volar. Y es que esos seres empiezan como a flotar alrededor de la esfera y hay dos de ellos, los más bajitos, que se mete primero uno por la parte de arriba, luego otro, luego el tercero de mediana estatura también se mete por la parte de arriba y mientras que la esfera ya empieza como a ascender, el cuarto empieza a subir, pero de repente para su vuelo y entonces vuelve al suelo a recoger el espejo que aparentemente se lo había dejado. Entonces vuelve a subir y ya la esfera en todo caso no le estaba esperando y bueno, ese ser de color totalmente negro llega a introducirse por lo que era la parte superior. Es muy curioso porque los niños dicen que el tercer ser que se mete dentro de la esfera estaba agachado, estaba recogiendo muestras del suelo y esto lo hemos visto en una gran cantidad de casos, como por ejemplo en Valenciennes y en el caso de Gary Wilcox en el año 64 en Nueva York. Esto es realmente interesante porque parece que aquello estaba pues dominado por algún tipo de tecnología antigravitatoria o magnética, ¿no? Bueno, es muy interesante el hecho de que el objeto empieza a ascender pues como haciendo pequeños círculos al principio y luego círculos mucho más grandes. Es muy curioso porque la niña, hay un momento en el que el cuarto ser, cuando le está viendo que está subiendo y flotando y los niños están allí viéndolo pues realmente, o sea, anonadados, ojipláticos, no tengo descripción para la sensación que tuvieron que tener, bueno, pues observan un detalle curiosísimo de los pies, porque parecen pies que son como aletas de pato, como si tuviesen algún tipo de tejido intersticial entre los dedos. Es muy curioso porque hablan de que los brazos son muy largos y muy finos y las piernas son más cortas, pero igualmente también son muy finas. No observan ningún tipo de rasgo en la cara y claro, es muy curioso porque cuando el objeto está ascendiendo suena un silbido muy suave y además como un rumor de viento, pero ellos no sienten ningún tipo de viento, ese tipo de sensaciones que aparece exclusivamente en este fenómeno de los encuentros del tercer tipo. Bueno, el objeto sigue haciendo más círculos y de hecho va aumentando su diámetro, primero unos 10 metros, luego unos 50 metros, luego unos 100 metros, cada ronda va como incrementando su diámetro y luego el ruido cesa y la esfera se aleja a gran velocidad. De repente los niños empiezan a sentirse un poco mal porque huele a azufre y bueno, pues se dan cuenta de que las vacas están totalmente alteradas. De hecho, en la finca de al lado, las vacas que había están nerviosas perdidas y se han ido a reunirse con las vacas de su propiedad y se ponen todas juntas y entonces claro, los niños tienen que ir a ver qué es lo que pasa con su ganado y de hecho François llega a perderse como el objeto finalmente desaparece en los cielos, ¿no? Bueno,
la esfera, según la descripción de los niños, con sus palabras muy sencillas, luego fueron interrogados por la policía bueno, pues por diferentes investigadores que llegaron a la localización, lo hacían de una manera muy sencilla, pero describieron que la esfera era perfectamente lisa y que los seres habían pasado como a través del aire, a través de una pared, ¿no? La niña llegó a observar como una especie de tren de aterrizaje, y esto lo hemos visto también en el caso de Loni Zamora en el año 64 en Socorro, Nuevo México, compuesto por 3 o 4 patas de patines circulares en su extremo. El objeto no mediría más de unos 4 o 5 metros y tendría pues como, bueno, pues las patas no más de 10 metros de diámetro, demasiado flojas esas patas, ¿no? Bueno, es muy interesante el hecho de observar cómo François, en el momento en el que ya termina todo el evento, se siente fatigado y comienza a llorar, pero no del disgusto, que tenía quizá cierto disgusto, bueno, no sabía lo que eran aquellos niños oscuros que se habían presentado en su finca, sino porque le lloraban los ojos, no paraban de llorarle los ojos, y de hecho hay un momento en el que ya pues deciden volver a casa antes de tiempo porque François no se siente muy bien, y entonces hay un momento en el que ya aturdido el niño y también la niña pues tienen que pararse en el camino a casa y un agricultor les recoge y les acompaña a casa. Bueno, cuando llega el padre, que resulta que es el alcalde de esa localidad de Cusack, pues decide llevarles al médico y también a la gendarmería de Saint-Flour a 19 kilómetros. Bueno, el alcalde conoce bien a esos policías, realizan unas pesquisas y se encuentran un círculo de unos 4 o 5 metros de diámetro en donde la hierba estaba totalmente desecada. Bueno, esto fue investigado por el gran investigador francés Jacques Vallée y aparece en el catálogo Magonia de septiembre de octubre de 1968, y bueno, pues según diferentes investigadores e incluso la policía, los niños no podían estar mintiendo, no tenían una formación científica como para exponer lo que era el vuelo helicoidal que estaba ejerciendo aquel objeto, y por supuesto la descripción era realmente pues bueno, pues con unos detalles muy determinados, con las palabras que puede utilizar un niño, pero ninguno de los dos tenía una versión contrapuesta con la del hermano, ¿no? Bueno, es muy interesante el hecho de que esa aparición con olor de azufre, bueno, pues en la antigüedad, por supuesto, hubiese sido pues identificada con una aparición del demonio, ¿no? Del mismísimo demonio, ¿no? Seguro que aquellos niños, al ver esos cuerpos negros de aquellos seres, pues les habrían exorcizado y les habrían bautizado, y quién sabe si los hubiesen quemado en una hoguera, ¿no? El ser humano siempre brutal, ¿no? Bueno, es muy interesante esa tecnología superior, ¿no? Esa tecnología antigravitatoria, quizá magnética, ¿no? Que de acuerdo con la teoría del campo repelente esbozada por el ingeniero Jean Goupil, pues podría haber estado aprovechando lo que sería el magnetismo de la Tierra para poder hacer levitar a aquellos seres, ¿no? Bueno, este tipo de descripciones las hemos visto ya en otros eventos como el de Maurice Mas, que son también unos seres de pequeño tamaño, aunque estos van enfundados en un mono azul. Y bueno, tenemos un caso ocurrido unos años antes, en mayo de 1935, en Aznalcázar, Sevilla, en donde tenemos a un testigo llamado Manuel Mora Ramos. Bueno, este señor trabaja en una finca y va a caballo hasta un terreno llamado Azaancha, y bueno, este señor es agricultor, trabaja en el campo, y bueno, cuando llega allí resulta que se encuentra exactamente la misma escena, una esfera muy luminosa a unos 100 metros, aquel hombre se queda mirándolo, baja del caballo, empieza a acercarse y de repente observa cómo se abre una abertura, en este caso de ese objeto, pues por un lado se abre como una especie de abertura en donde comienzan a aparecer otros seres también completamente negros que empiezan a flotar por las intermediaciones de aquel objeto. Resulta que aquello tenía más bien como una forma como de nuez.
y resulta que Manuel Mora observa aquel espectáculo anonadado también hasta que los seres, en este caso, no llegan a bajar ni a tomar tierra ni a recoger muestras, sino que realizan aquel vuelo y de repente vuelven a meterse por la parte de arriba, igual que en el caso de Cusack. Preocupado, el señor Mora fue a hablar con el médico del pueblo, Enrique Palacios, y con el maestro Francisco Báez, y bueno, pues este señor siempre se pensó que la naturaleza de su encuentro fue totalmente celestial, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de análisis podemos hacer de estos dos casos, ¿no? Porque bueno, el de Moguismas siempre está como referencia, pero el caso de Cusack y el caso de Aznalcázar, que es prácticamente el mismo evento. Bueno, los niños de Cusack jamás habían escuchado el encuentro, nada sobre el encuentro del señor Mora. Son, en este caso, 4 seres, unos de ellos recogiendo muestras, otro pues realizando señales con el espejo, ¿no? Señales luminosas entre ellos, como si hubiese algún tipo de comunicación que a nosotros, por supuesto, se nos escapa, ¿no? No sabemos qué tipo de motivación pueden tener los actos que protagonizan los humanoides de los encuentros del tercer tipo, y quizá por eso nos fascina, ¿no? Por ese absurdo, por ese desconocimiento, por quizá esa psicología o esos protocolos de actuación totalmente fascinantes y rarísimos, ¿no? Luego tenemos que abandonan la escena levitando, pero es que el cuarto se olvida el espejo, tiene que volver y parece que el ovni pues como que vamos, que no le espera, ¿no? O al menos sabe que aquel ser va a poder recuperar su posición y va a poder meterse por arriba, ¿no? Es un caso de un humanoide que se deja un espejo en tierra mientras que está flotando, ¿no? Es algo realmente increíble. Luego tenemos esa luz potentísima, ¿no? Que desde luego llamaba la atención y que, bueno, pues dañó la vista de aquel niño, porque resulta que los niños, por ejemplo, Anne-Marie no pudo dormir durante 2 días y el chavalín pues estuvo llorando durante todas las mañanas por los ojos los tenía muy irritados durante una semana, ¿no? Bueno, tenemos esa brisa, ese sonido, esa sensación de envoltorio que siempre llega a aparecer en este tipo de fenómenos, ¿no? El extraño ascenso haciendo círculos, ¿no? Es un caso rarísimo, ¿no? Luego la agitación de los animales, esa reunión de los mismos, quizá esa reacción tan natural de ese instinto de reunirte con tus semejantes, aunque estamos hablando de vacas que tampoco son muy inteligentes, ¿no? Luego, esa visión que tiene Manuel Mora, que él se piensa que es celestial, pero en este caso tenemos azufre en los dos casos y bueno, pues siempre identificados ese olor a azufre con los encuentros del tercer tipo, ¿no? ¿Cuántos encuentros con el demonio habrá habido en la antigüedad que hayan sido identificados con el maligno, ¿no? Y que han sido realmente protagonizados por este tipo de seres que realmente, bueno, pues tienen en lo bizarro, en lo extraño y en lo absurdo el leitmotiv de sus apariciones. Este es uno de mis casos preferidos. Yo la verdad es que estoy muy contento de poder compartirlo con vosotros porque siempre he sido muy fan de la escena, siempre me ha parecido un momento especial que, bueno, viendo lo que hay por ahí, pues a los chavales tampoco les pasó mucho, ¿no? Y que desde luego, pues es una descripción con 4 seres, parecen distintos además, ¿no? Y son 4 seres totalmente negros, ¿no? Que no parece que tengan ningún tipo de vestimenta ni nada. Y bueno, pues a mí la verdad es que me apasiona encontrarme con casos así y de hecho me interesa muchísimo que este tipo de eventos se hayan repetido en la historia, ¿no? Porque a Manuel Mora le pasa exactamente lo mismo. Así que bueno, pues espero que hayáis disfrutado muchísimo de este encuentro del tercer tipo. Tengo muchísimos más para contaros y bueno, pues os espero allí para seguir disfrutando de lo extraño, de lo bizarro y de lo increíble del fenómeno ovni, porque si estáis viendo esto, sin ninguna duda sois personas especiales, que os interesa pues los encuentros con lo imposible, ¿no?
con esas cosas que pasan en la vida que no son explicables muchas veces por la ciencia, aunque aquí le damos, por supuesto, un valor muy importante a las investigaciones científicas, ¿no? Pero hay ese algo, ese forteanismo, ese elemento que la verdad es que no tengo palabras para explicarlo, que es un elemento imposible, ¿no? De todos estos encuentros y que desde luego pues nos dejan anonadados incluso muchos años después de haberse vivido, ¿no? Así que nada, espero que hayáis disfrutado muchísimo del videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós. A la Francia de 1967, en donde tenemos un caso que es uno de mis preferidos por el relato de los protagonistas, un relato inocente, basado en una vivencia desde luego fantástica, realmente estupenda de vivir y que en este caso no tuvo unas consecuencias muy negativas para los protagonistas. Así que si les parece bien, vámonos hasta las 10:30 de la mañana de su finca y bueno, pues están controlando a unas vacas que tienen, bueno, pues para que no salgan de lo que viene siendo pues la extensión de su terreno y para que sigan comiendo y sigan pastando con normalidad. Y entonces, bueno, pues estamos a una temperatura de unos 10-12 grados, es agosto, pero bueno, es prontito por la mañana, y entonces los niños observan cómo... Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. El fenómeno de los humanoides, siempre tan difícil de entender, tan fascinante y con un elemento absurdo que desde luego es protagonista en multitud de casos. Hoy vamos a viajar hacia experiencia y que solamente suelen ser conocidos por parte de investigadores. Así que, bueno, pues vámonos a este pueblecito de Cusack, muy pequeño, de 282 habitantes, y aquí tenemos a François Delpech, de 13 años, y a Tin Magui, su hermana, de 9 años. Aquí van los dos pastorcillos con su perrito Medor y están en su día 29 de agosto de 1967. Algo insólito, increíble les estaba esperando a dos pequeños pastorcillos de una localidad llamada Cusack, bueno, una localidad que está en la meseta del Macizo Central francés. Bueno, ni por su edad, ni por su formación, ni por sus conocimientos, los niños pudieron saber detalles que luego contaron de su